Para mí de verdad es un gusto que me hayan invitado para platicarles un poquito acerca de la deficiencia de factor 10, a la federación, a ustedes que muy amablemente están esta mañana aquí con nosotros. Y bueno, sí, yo soy hematóloga pediatra, yo trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría y hoy quiero platicarles un poco acerca, déjenme compartir mi pantalla, acerca de la deficiencia de factor 10. Si vamos teniendo dudas, preguntas, comentarios o algo, por favor, no duden en detenerme. A veces yo me apasiono y me sigo y de repente no mido mucho, pero quisiera dejarles un panorama general y bueno, que conozcamos un poco más de estas deficiencias que son poco frecuentes y que creo que son poco frecuentes porque muchas veces no podemos hacer un diagnóstico adecuado. Se nos escapan, incluso a nosotros los hematólogos, desafortunadamente, pues la coagulación es un tema que no a muchas personas les gusta, abordan de una manera, pues de repente no se tienen todos los recursos en todos los hospitales y no podemos llegar a un adecuado diagnóstico, ¿no? Y no es que solamente no les guste, es que de repente algunas pruebas son caras, son poco accesibles para todos, pero creo que bueno, si existen centros y siempre hay asociaciones y bueno, en este caso la federación, que siempre podemos acercarnos a ella para que nos oriente y podamos hacer el diagnóstico de una manera oportuna y para que los pacientes sean tratados de una manera adecuada. Y bueno, ya platicaremos un poco en esa charla de las opciones terapéuticas que existen en el país, en el mundo y que afortunadamente en México, pues bueno, ya tenemos acceso a muchos de estos manejos, ¿eh? Siempre me gusta un poco comenzar acerca esta balanza, que es el sistema de coagulación, que pues nos permite mantenernos fluidos, pero sin llegar al punto de la hemorragia, pero también no tener e irnos al siguiente paso que sería la trombosis. Entonces, tanto tenemos factores de coagulación que nos permiten justamente coagular de una manera adecuada, como anticoagulantes naturales que justamente nos permiten mantenernos en ese estado fluido sin irnos al paso de la trombosis, ¿no? Un poco es siempre a los pacientes o incluso a los residentes, a los estudiantes, trato un poco de transmitirles un poco esta idea que el sistema de coagulación pues es complejo y que tenemos muchas partes justamente para formar un coágulo y que a veces podemos de una manera muy somera trasladar esa parte a la formación de una pared y que esa pared pues está llena y formada de muchas cosas como los ladrillos, el cemento, la pintura, y que si algo de ello está diferente, está mal, pues finalmente esa pared va a ser débil o va a estar inestable. Es lo mismo que pasa cuando nosotros tenemos un sistema de coagulación en donde algo falla, las plaquetas, el endotelio, algún factor de la coagulación, pues es igual. El coágulo va a ser inestable y vamos a tender a tener una hemorragia, ¿no? Es realmente algo que en lo que participan muchos componentes, no solamente es uno, y que cada vez se vuelve un poco más complejo. Antes lo estudiábamos de una manera como muy separada, estudiábamos la vía extrínseca, la vía intrínseca, la vía común, ¿no? En esta cascada de la coagulación, que ahora ya sabemos que se forma de una manera mucho más, digamos, dinámica, porque no es que ocurran de una manera separada, realmente todo ocurre en un momento, justamente para poder crear ese coágulo. Y es justamente esto que pasa, ¿no? Que si todo está perfecto, pues bueno, tenemos una pared muy bonita, muy homogénea. Y si algo falla, pues tenemos de repente ladrillos diferentes que pueden dar inestabilidad, ¿no? Y es lo mismo que pasa en un coágulo, ¿no? Y es justamente esto de lo que les platicaba un poco, cómo hemos aprendido incluso en la escuela tradicionalmente a estudiar un paciente con algún trastorno de la coagulación. Y nos enseñaban que había una vía intrínseca, una vía extrínseca, una vía común
y que los tiempos de coagulación, que ciertamente son una manera muy general de estudiar al paciente, pues es el primer momento, digamos, objetivo en el cual podemos valorar al paciente. Sin embargo, bueno, nosotros desde nuestra historia clínica, desde que existe una historia familiar de hemorragias o de sangrados diferentes, incluso yo lo que siempre les menciono un poco es, bueno, sobre todo cuando uno pregunta acerca de la menstruación, es ¿cómo es su menstruación? Las pacientes tienden a contestarnos normal, ¿no? Pero bueno, hay que ahondar un poco más en cómo es esa menstruación, porque pues la normalidad de una familia que vive con una alteración de la coagulación, pues puede ser que tengas una menstruación de una semana, que uses pañal, que estés con la hemoglobina baja, y todas vivimos en esa normalidad, mis primas, mis tías, mi abuela, mi mamá, ¿no? Entonces, pues para mí todo es algo normal, ¿no? Entonces, ahondar un poco en esos síntomas, qué duración tienen y demás. Ahora les voy a platicar un poco acerca de los síntomas, pero bueno, en ese sentido, un poco el estudiar a un paciente de primera intención con tiempos de coagulación, pues siempre nos va a orientar un poco acerca del factor deficiente que pueda tener, ¿no? Tenemos básicamente 3 tiempos que están disponibles prácticamente en todos los hospitales y que se utilizan incluso un poco de rutina prequirúrgica y demás, ¿no? El tiempo de protrombina, que es el TP, el tiempo de tromboplastina parcial activada, que es el TTPA, y el tiempo de trombina, y que cada uno de ellos nos ayuda a estudiar factores de la coagulación diferentes, y el tiempo de trombina, ¿no? Para tener o pensar en una deficiencia de factor 10, y que, como ustedes pueden ver aquí, es donde confluyen ambas vías, ¿no? Entonces, a esto se le llama vía común, y para pensar en una deficiencia de factor 10, pues tendríamos que finalmente tener alteradas ambas vías, porque es donde confluyen ambas vías, ¿no? Entonces tendríamos que tener un TTPA y un TP prolongados para poder pensar inicialmente que pueda ser una deficiencia o de factor 10 o de factor 5 o de factor 2, ¿no? Si solamente, por ejemplo, tuviéramos TP, pues nos vamos a la vía del factor 7, o si solamente tuviéramos TTPA, pues nos vamos como ya ustedes, pues la verdad es que se vuelven expertos y saben perfecto que el TTPA, pues bueno, estudia el 8, el 9, el 11, el 12, que es mucho más común encontrar un paciente deficiente de 8 o de 9 que de 10, ¿no? Entonces sospechamos, historia clínica. Ahora les voy a decir un poco los síntomas y si se toman unos tiempos por alguna situación y ambos están prolongados, entonces la conducta que tenemos que hacer es empezar a estudiar a ese paciente. Si tenemos ambos tiempos prolongados, pues bueno, tendríamos que dosificar esos tiempos, esos factores que les mencioné, el 10, el 5 y el 2, ¿no? Y que tradicionalmente, de acuerdo a la cantidad de factor que teníamos, pues era como nosotros podíamos clasificar a ese paciente en moderado, leve o severo, ¿no? De acuerdo a la cantidad de factor que teníamos, la actividad de ese factor, podíamos clasificarlo. En la deficiencia particularmente de 10, a veces no es tan, pues no se correlaciona mucho a veces el nivel de factor con la sintomatología que tiene el paciente. Y esto ya se han escrito pues muchos artículos, porque hay algunas mutaciones del factor 10 que o les confieren un poco de protección en el fenotipo o les dan mucho más tendencia hemorrágica. Entonces, algunas mutaciones pudieran conferirles que ese paciente tenga más manifestaciones de sangrado o menos manifestaciones de sangrado, ¿no? Entonces, tradicionalmente sí, a todos los tipos de deficiencia podríamos catalogarlos como lo hemos conocido todo el tiempo, como en los pacientes con hemofilia A o con hemofilia B,
que si es menos del 1% de actividad, pues es severo, si es entre el 1 y el 5 es moderado, y si es más del 5 es leve. Sin embargo, bueno, en algunos años atrás, ya considerando todas estas situaciones en donde algunas veces la cantidad de factor no estaba tan estrechamente relacionada a las manifestaciones, existe muchas sociedades y existe una red europea de enfermedades poco frecuentes y hemorrágicas en Europa, que se dedica justamente a estudiar y a clasificar de repente este tipo de pacientes. Y ellos propusieron que tal vez sería conveniente pues cambiar la clasificación que tradicionalmente usábamos para los otros trastornos. Y ellos decían, bueno, a lo mejor es que estamos viendo que algunos pacientes con más cantidad de factor están sangrando más, ¿no? O por eso es que a lo mejor podríamos clasificarlos de una manera diferente. Y ellos nos decían, vamos a dar esta clasificación en donde vamos a llamarle a un severo aquel que tenga menos del 10% de actividad, a un moderado el que tenga entre el 10 y el 40, y un moderado al que tenga más de 40, que diga un leve, al que tenga más de 40, ¿no? Y esto es justo porque vieron que algunos pacientes pues no entraban en esa, justamente en esa que tradicionalmente usábamos del menos del 1%, veían que había pacientes con más del 1% y que tenían hemorragias tremendas. Entonces, esto incluso les decía un poco, ya se ha visto que existen mutaciones del factor 10 que podrían conferirnos un poco de protección en cuanto al fenotipo o al tipo de hemorragias que pueda tener el paciente, y en otro sentido exponerlo más a la hemorragia, ¿no? Incluso este artículo, que solamente me parece que es un poco ilustrativo para ustedes, déjenme ver si lo puedo acercar aquí para que lo vean con un poquito más de... Vean cómo estos pacientes, por ejemplo, con menos del 3%, pues tenían manifestaciones importantes, ¿no? Que podían tener hasta el 9%, por ejemplo, ¿no? Tenían hematomas de cuello, melena, sangrados. El PPH es una hemorragia posparto, que es estos sangrados que de repente las mujeres que después de que tienen un hijo empiezan a tener hemorragias y que nadie sabe por qué. Son esas mujeres que a veces no estudiamos y que únicamente de repente solamente tratamos o medio tratamos de repente los ginecólogos sin querer. Al dar hormonales incrementan algunos factores de coagulación y bueno, es como tapar de repente una herida con un curita sin realmente curar esa herida, ¿no? Entonces, por estas situaciones que ya hemos justamente se han documentado en muchos artículos, es por eso que se ha propuesto esto, ¿no? Vean, 4 y 2% tenían menorragias importantes, hematomas a tales semanas de gestación. Entonces, hay pacientes que tienden a tener unas hemorragias mucho más importantes con niveles de factor que no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Si uno piensa solamente en un severo menos del 1%, ¿por qué estos pacientes estaban teniendo más manifestaciones? Y es por eso que se creó esta nueva clasificación, que aunque no todo el mundo utiliza, es algo que tenemos que tener en cuenta, que no el paciente con deficiencia de factor 10 no va a comportarse como un paciente con deficiencia de 8 o de 9, que tradicionalmente sabemos que tienen hemorragias espontáneas con menos del 1%, ¿no? Por eso es que la deficiencia de factor 10, pues bueno, tenemos que tener ahí como esas banderas rojas, que no es que se comporte igual que todas las otras deficiencias, ¿no? Entonces, incluso se les dice deficiencias raras de la coagulación, y no es que sean raras, sino que realmente son poco frecuentes, ¿no? Se dice que la deficiencia de factor 10 pues podría presentarse incluso en 1 millón o 2 millones. Entonces,
realmente imaginemos la frecuencia, ¿no? Yo les mostraba un poco esta imagen hace algunos días a los pacientes de la federación y les decía, bueno, imagínense que todo el estadio Azteca está lleno y que de allí solamente uno pudiera tener deficiencia factor. Entonces, únicamente como para que dimensionáramos, por ejemplo, en esta plaza, ¿no? En España, que cabe 1 millón de personas y solamente una está afectada. Entonces, así de tremenda es lo poco frecuente que podemos encontrar la deficiencia de 10, pero de repente puede ser confundida con otras deficiencias, ¿no? Nos hemos encontrado con pacientes en el INP, que es un centro de concentración y que pues podemos de repente captar pacientes de muchos estados de la República o que nos lo refieren por los estudios o por el manejo, que fueron diagnosticados con deficiencias múltiples de factores cuando teníamos que pensar que, bueno, si estaban alterados ambos tiempos, pues podía ser una deficiencia de vía común y de 10. Entonces, incluso la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, por ejemplo, que tiene un comité muy específico para las deficiencias poco comunes de enfermedades hemorrágicas como tresio, como fibrinógeno, como 10, de repente siempre son como muy enfáticos en decir es que hay que sospecharlo para poder diagnosticarlo, porque si incluso ellos creen que está subdiagnosticado. Entonces, realmente creo que de repente no estamos diagnosticando a todos los pacientes como deberíamos, ¿no? En cuanto a la herencia, claro que siempre podemos tener una mutación de nuevo y ahí iniciar la enfermedad y no tener nada de historia en la familia hemorrágica. Pero bueno, sabemos que la deficiencia de factor 10 se hereda con un patrón autosómico recesivo. Y eso, ¿a qué me refiero? Es un poco que ambos padres tienen que tener el gen alterado para que se pueda presentar la enfermedad. Si alguno de ellos lo tiene, bueno, tenemos el riesgo que se herede, pero que no se manifieste. Tendrían que estar los dos afectados para que se presente. Yo les platicaba un poco a los pacientes que, bueno, me decían, pero ¿cómo es? O sea, ¿qué riesgo tengo si yo estoy afectada y el papá de mi bebé también está afectado? Bueno, por cada embarazo, el riesgo es independiente, ¿no? Entonces, por cada embarazo tengo un 25%, de tener un hijo afectado, pero también tengo un 25% de que la hija, por ejemplo, no está afectada, pero sea portadora. O la hija o el hijo, porque esto no es ligado al cromosoma X, entonces pueden estar afectados ambos sexos. Y también tengo un 25% de que sea completamente sano. Entonces el riesgo es independiente y es para cada embarazo, ¿no? Este concepto de portadora también está cambiando un poco porque como lo hemos visto en otras deficiencias, particularmente 8 y 9, pues incluso ya la terminología ha cambiado, ya no se le dice portadora, sino enfermedad, una mujer con hemofilia con tal cantidad de factores, ¿no? Entonces eso mismo sucede un poco con las otras deficiencias, porque también su calidad de vida pues se ve afectada, tienden a tener hemorragias y demás, ¿no? Entonces esta parte de ser portadora también nos está costando un poco de trabajo a los médicos y a toda la comunidad que se dedica a esto, a cambiar un poco ese chip de decir es que a las portadoras no les pasa nada, y a las mujeres que también tienen ese gen afectado, pues pueden tener disminuida su calidad de vida. Afortunadamente, creo que la Federación Mundial está haciendo un súper trabajo difundiendo estas deficiencias poco frecuentes y las más frecuentes, y nos está dando mucho material tanto para los pacientes como para los personal de laboratorio, para los médicos, en general cualquier médicos de primer contacto, pediatras, ginecólogos, todo el médico que pueda tener contacto con un paciente con una enfermedad hemorrágica, no necesariamente un hematólogo, porque no es como que el primer contacto sea de una mujer, por ejemplo, con metrorragia, es que vaya al hematólogo, sino va al ginecólogo. O si tengo sangrados de repetición, no es que me voy al hematólogo, sino van al otorrino. Entonces,
Esto es una tarea que nos involucra a muchas especialidades y a los médicos de primer contacto. Entonces, por eso creo que la federación, al repartir todos estos materiales, pues nos ayuda a que exista mucho más sensibilidad para poder diagnosticar, ¿no? Y que podamos pensarlo y podamos empezar a decir, bueno, es que este sangrado, si de la nariz está durando más de 10 minutos y me hizo que me llevaran a la urgencia y que me transfundieran, pues la verdad es que ese sangrado ya no es lo esperado en un niño que le da el sol y le dura un minuto esa hemorragia, ¿no? O esa metrorragia que yo les decía, ese sangrado de la mujer que está durando más de 7 días, que hace que use un pañal o que tenga que cambiarse cada 2 horas, o que incluso hay mujeres que deciden no ir al trabajo porque esos días son de verdad una historia de terror. Entonces, todas esas cosas hay que poder un poco sensibilizarnos, y nosotros mismos los médicos de repente no quedarnos con esa parte de, pues es normal, es que me dijo que era normal. Entonces, empezar un poco a preguntar un poco y profundizar en la sintomatología, ¿no? Incluso, pues, bueno, si han tenido hemorragias mucho más raras, musculares, articulares, de sistema nervioso central, que es algo que se presenta de repente muy comúnmente en los pacientes con deficiencia de factor 10, las hemorragias de sistema nervioso central, las musculares o las hemorragias de ombligo, por ejemplo, las del cordón umbilical, nunca es normal. Yo trato de ser muy empática siempre, sobre todo yo que tengo contacto con residentes de pediatría, que piensen que una hemorragia de cordón pues nunca es normal, ¿no? Entonces, también si una cirugía tuvo necesidad de una transfusión y realmente no esperaban esa hemorragia tan importante, bueno, ese paciente por alguna razón está tendiendo a sangrar un poco más, ¿no? Estas son algunas fotos, pues, de lo que uno puede esperar. Incluso ustedes lo han visto y lo han vivido con los pacientes con deficiencia de 8, que son pacientes que desde que les hacen el tamiz neonatal, por ejemplo, pues el moretón es desproporcionado en el piecito, o los vacunan y se hace un gran moretón, empiezan a gatear y tienen moretones fáciles y desproporcionados en las articulaciones o en las piernas, o le sacan una muestra. Me ha tocado pacientes que tuvieron una infección banal de vías respiratorias, le indicaron un antibiótico intramuscular y se hizo un gran hematoma, y por eso fue que descubrimos que tenía deficiencia de un factor, ¿no? Y así, ¿no? Podemos empezar a mencionar sangrados de ombligo, o pacientes, por ejemplo, recién nacidos que nacen con un gran, esto se llama cefalohematoma, es como un moretonzote, imagínenlo, así, pero que atraviesa, que básicamente es un sangrado que va debajo del hueso del paciente. Entonces, pero que es tremendo, ¿no? Y que incluso pudiera llegar a ser hemorragias así como estas que le muestro aquí en esta tomografía, que tienen una hemorragia intracraneal. Entonces, pues todas estas cosas son focos rojos que nos tienen que ir diciendo, este paciente pues no está teniendo manifestaciones habituales, ¿no? Incluso me compartieron esta imagen que me parece muy dinámica, muy didáctica y muy bonita, para que podamos pues acordarnos un poco de la sintomatología, que los pacientes con deficiencia de factor 10 pueden tener moretones con facilidad en lugares poco habituales. También es que hay que pensarlo, por ejemplo, en la espalda, en el abdomen, pues un niño normalmente no se pega ahí, ¿no? O que tenga un gran moretón que llega a acumularse gran cantidad de sangre, que ya le llamamos hematomas. Que tengan hemorragias nasales, articulares, sangrado de encías, ¿no? Que también es un dato que también ya lo enviamos con el dentista y nos dijo, no, su dentadura está perfecta, y persiste. Bueno, eso no es lo esperado, ¿no? Hemorragias intracraneales, como les decía, o gastrointestinales, o si tienen sangrado en evacuaciones o en orina, pues eso nunca es normal, ¿no? Y la especial atención que siempre tenemos que tener en estos pacientes que pudieron tener hemorragias de cordón umbilical, que nunca es normal. Y
sensibilizarnos un poco en cómo preguntamos cómo está teniendo esos periodos menstruales las mujeres, ¿no? Entonces, ya vimos un poco acerca de las manifestaciones, de cómo podemos adquirirlo, del laboratorio que está alterado y estas mutaciones, ¿no? Que la verdad es que cuando uno, pues, no sé, empieza a leer acerca de la coagulación y vemos en la evolución cómo hemos estudiado y aprendido a estudiar a los pacientes con coagulopatías, la verdad es que es, aparte de sorprendente, es un poco como una historia de cuento, porque bueno, estos, por ejemplo, eran familias que estaban afectadas y que tendían a sangrar y que por eso decían, bueno, este factor a lo mejor deberíamos de ponerle el factor Stewart o el factor Browder, porque eran las familias, así eran algunas de las familias que estaban afectadas, y vieron que no era el mismo tipo de hemorragia que presentaba el señor Prower, que el señor Stewart, que el señor Ruley, porque son mutaciones diferentes y que hemos conocido con el tiempo, porque es que no se comportan igual los pacientes con factor 10, a pesar de que tenemos la misma cantidad de, ¿no? Entonces, ya que sabemos qué manifestaciones, qué laboratorio debemos pedir y que ya tienen una deficiencia, ahora, ¿qué podemos hacer por estos pacientes? Afortunadamente en el mundo ya existen casi todos los factores, porque prácticamente podemos tener deficiencia de cualquier factor. Ya existen en el mundo casi todos los factores de reemplazo, ¿no? Ya sea derivados del plasma, que ahora les voy a platicar un poco, o recombinantes. Y la tendencia en este momento es que uno trate al paciente con el factor deficiente, no que les proporcionemos todos en un concentrado de complejo o en un plasma o en unos críos, ¿no? Incluso la Federación ya creo que ha sido muy enfática en eso, ni siquiera lo menciona en sus guías, ni tanto para el factor 8 como para 9, por ejemplo. Eso del plasma y los críos ni siquiera lo menciona en la última actualización. Yo sé, y desafortunadamente en el país existen todavía lugares en donde no hay factor y tenemos que tratar pues al paciente con lo que tenemos, porque lo importante también es manejar esa hemorragia, ¿no? Pero que internacionalmente ya no está recomendado y que tenemos que buscar pues la mejor opción para ese paciente, ¿no? Cuando yo me refiero a que podemos administrarle plasma o crioprecipitados, es porque sabemos que, bueno, el plasma que viene finalmente de que nosotros donemos sangre y nosotros esa sangre total podemos dividirla en todos estos componentes en un concentrado de hematíes o de eritrocitos, en un concentrado plaquetario, en un plasma que trae prácticamente todos los factores, y que si nosotros aparte a ese plasma lo centrifugamos, o sea, lo metemos como en una licuadora que separa por pesos esas proteínas que tiene el plasma, podemos hacer un concentradito de ese precipitado, lo congelamos, es a lo que le llamamos crioprecipitados, ¿no? Y que finalmente los crioprecipitados son los que van a tener, por ejemplo, el factor 8, el factor 9, que diga el factor 8, el factor de von Willebrand, fibrinógeno, fibronectina y el factor 13. Si nosotros no le quitamos los críos, pues prácticamente el plasma tiene todo. Sin embargo, pues cada mililitro de plasma nos da un 1% de actividad, y como nosotros hemos aprendido un poco en la escuela es que pues necesitamos cierto factor de actividad para que no sangremos, ¿no? Prácticamente arriba del 40% uno puede vivir prácticamente normal. Entonces necesitaríamos prácticamente 40 mililitros por kilo para que ese paciente estuviera bien. Entonces imaginemos un niño de 20 kilos, pues necesitamos 800 mililitros y no podemos ponerle tanto volumen a un niño de 20 kilos. Ahora imaginen un niño más grande, pues esto se va complicando. Por eso es que cuando nosotros tratábamos con crioprecipitados o con plasma, pues no ofrecíamos la cantidad de factor que necesitaba el paciente. Por eso es que
o necesitábamos ponerle una cantidad importante de volumen para ofrecerle lo que queríamos. Por eso es que realmente, pues afortunadamente el desarrollo de todas estas tecnologías y de repente ciertos eventos desafortunados han hecho que la medicina evolucione. Uno de ellos fue el contagio desafortunado de muchos pacientes con deficiencia de 8 de 9 con hepatitis B, C o HIV en la década de los 70s y 80s, pues hizo que ese boom del desarrollo de nuevos productos para los pacientes con deficiencia de factores, ¿no? Y tenemos otra opción que hasta hace muy poco era nuestra opción ideal para el paciente con deficiencia de 10, que era el concentrado de complejo protromínico, que existen comercialmente 2 en el país y pensemos que es como en un frasquito, en este frasco pequeño, pues tenemos un concentrado de factores que nos permite dosificar afortunadamente la cantidad de factor 10 que queremos darle al paciente. Pero no solamente trae 10, ¿no? Trae otros factores que pudiéramos darle otro riesgo diferente al paciente. Por eso es que, aunque era nuestra opción, aún así seguimos dándole otros factores que el paciente no necesita. Y como yo les comentaba, la federación y las sociedades y STH y demás están como en ese sentido muy enfáticas, tratando de que el paciente solo reciba el factor que necesita, ¿no? Ahora, el factor 10 en este momento en el mundo existen los que vienen derivados de plasma, que son obtenidos de diversos plasmas que se obtienen de pacientes, pues no de pacientes porque son individuos sanos, que donan plasma y que de ahí puede obtenerse el factor 10 y que como es derivado de ese plasma le llamamos derivado plasmático. Y existe un recombinante que todavía está en ensayos, que todavía no es que se utilice comercialmente y que viene pues de una ingeniería genética que se puede obtener de células de ciertos animales y que se produzca ese factor 10. Por ahora comercialmente pues tenemos el factor 10 derivado plasmático que nos da específicamente, nosotros podemos dosificar las unidades que generalmente al paciente con deficiencia de 10 pues se le proporcionan entre 20 a 40 unidades dependiendo del sitio de la hemorragia y que aquí, digamos, afortunadamente el factor 10 no vive tan poquito como el 8, que vive 8 o 12 horas. El factor 10 podría vivir hasta 20 horas. Y que, bueno, eso nos permite pues dosificarlo de una manera no tan frecuente y que incluso, bueno, podemos dosificarlo de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Por eso es que existen 2 modalidades de tratamiento: el tratamiento a demanda, que ustedes bien conocen, que se le administra al paciente cuando tiene algún episodio hemorrágico o algún sangrado importante, o el tratamiento preventivo, la profilaxis, y esto pues depende de la gravedad. Hay pacientes, por ejemplo, hay pacientes femeninas que continuamente están sangrando cada mes, pero no solo tienen sangrados menstruales. Se ha documentado que las deficiencias de 10 en las mujeres a veces pudieran ocasionar sangrados retroperitoneales, o sea, tener un dolor importante porque la sangre en el peritoneo, o sea, en el abdomen, es muy irritante y es muy dolorosa. Son esas mujeres que de repente ustedes ven que tienen mucho dolor. Y bueno, hay que saber por qué están teniendo ese tipo de cólicos, ¿no? Y es porque las mujeres con deficiencia de 10 a veces pueden tener esos sangrados retroperitoneales y que bueno, eso sí es incluso a veces una urgencia y tienen que acudir a la sala de urgencias, que vean si ese sangrado incluso es importante, pues hasta tienen que, a veces ese sangrado se vuelve quirúrgico, ¿no? Entonces, este estudio, que era todavía en el 2020, estaba en fase 3. Nosotros
Cuando estudiamos un medicamento, pues lo dividimos en fases, cuando se estudia en animales, cuando ya se estudia en personas y cuando ya se en individuos generalmente sanos, cuando ya se estudia en pacientes, ¿no? Y cuando ya se saca, digamos, a la parte del público y podamos también tener esa evidencia de la vida real que pasa, ¿no? Entonces, aquí nos decían un poco del tratamiento tanto a demanda como el tratamiento profiláctico y cómo los pacientes prácticamente con el tratamiento profiláctico pues dejaban de tener esos hemorragias, ¿no? Y a demanda pues paraban el episodio hemorrágico. Esto es un poco lo que les mencionaba acerca de la deficiencia en las mujeres, que no es solamente esa menstruación abundante como es en la enfermedad de von Willebrand, por ejemplo, que tienen esas menstruaciones horribles de sangre un pañal cada mes, me dura 7 días, o cada 2 horas tengo que estarme cambiando, ¿no? Las mujeres con deficiencia de 10 pueden tener incluso hemorragias mucho más importantes porque pueden sangrar hacia retroperitoneo, o sea, en abdomen, y que también sea relacionada con hemorragias posparto importantes. Entonces, creo que me parece importante que siempre tengamos en cuenta que una mujer con deficiencia de 10 es un foco rojo que tenemos que atender sí o sí, ¿no? Esta foto que me la compartieron, de la primera dosis que se infundió en América Latina, este tratamiento pues está disponible. Y ese paciente fue un paciente en México, en un centro hospitalario de la Ciudad de México, que era igual una paciente que tenía metrorragias importantes y que bueno, que pues ya se infundió el medicamento y que vean que ya está disponible y que podemos utilizarlo ya en los pacientes, ¿no? Eso era un poco lo que yo quería compartirles acerca de la deficiencia de factor 10. La verdad es que a mí me da mucho gusto siempre platicarles un poco acerca de esto, que a veces no se conoce tanto, que la gente a veces no está sensibilizada, que tengamos focos rojos así como en la tele, que de repente nos dicen si tu niño tiene esto, llévalo. Pues también tener esos focos rojos para poder acudir y tener una atención pronta, deficiencias que son poco frecuentes y que de repente incluso, por ejemplo, von Willebrand, que se dice que es la enfermedad hemorrágica más frecuente del mundo, se ha visto que tardamos hasta 16 años en hacer un diagnóstico. Entonces, si en algo que es común nos tardamos 16 años, en un paciente que tiene una deficiencia poco frecuente, no existe el dato como en von Willebrand, pero tardamos mucho más de repente en captar esos pacientes sin que reciban un tratamiento adecuado, ¿no? Y eso era un poco lo que yo quería compartirles. Y pues si tienen dudas, preguntas, comentarios, yo estoy gustosa en contestarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguno de los compañeros tenga dudas. Por ejemplo, el día que nos dio la plática con los pacientes, justamente hablábamos de si la profilaxis, si podía haber una profilaxis, si no, si los médicos ya estaban concientizados en cuanto a deficiencia de factor 10, y sabemos que todavía quedan muchas lagunas porque, como bien dice doctora, no, quizá a lo mejor nos vamos porque puede ser que tenga hemofilia, porque puede ser que tenga von Willebrand. Si se dan cuenta, pues aquí es algo muy diferente. A mí lo que me llamó la atención es como nada más puede ser a lo mejor una persona en toda la familia, y quizá de repente se tenga que estudiar a todos los demás para ver cómo es el proceso. Y pues yo agradezco infinitamente toda esta información que nos está dando. No sé, ¿alguien de los compañeros tiene alguna duda, alguna pregunta? Buenas tardes, doctora Mara, Mine y todos los compañeros que estamos acá reunidos. Realmente a mí me da mucho gusto saber que existe ya el factor en el país. Yo soy presidenta de Altruistas Oaxaqueños por la Hemofilia, para la doctora Mara, que quizás no me conozca. Y acá en Oaxaca, hasta donde yo tengo conocimiento, existen 3 seguros ya con deficiencia de factor 10
los 3 con seguridad social y una niña cuarta que se está estudiando en el Hospital de la Niñez oaxaqueña. A mí me llama la atención porque sí, además de los sangrados en una mujercita, ella tiene como hemartrosis también, entonces siempre se anda quejando de los dolores de las rodillas, que si también eso es común. Y en una familia existen 2 miembros que han sido diagnosticados, incluso uno fue de manera fortuita porque se accidentó una fractura y pues sí, empezó a hacer son pacientes del ISSSTE, empezó a hacer el estudio y eso fue como hace 2 años, algo así, y pues tuvieron que recurrir a otros, más bien al plasma, creo, que lo estuvieron manejando y fue como salió de su fractura. La pregunta para mí es, para mí, para la doctora, es cómo hacer para que esos factores lleguen a la institución, porque justamente en esta semana se reportó una niña del IMSS acá en Oaxaca y que ni la consulta le dieron porque no hubo consultorio, no sé qué relajo, y es de Pinotepa Nacional, pero se atiende en el Hospital General de Zona número 1 acá. ¿Cómo hacer para que estas instituciones tengan el acceso a solicitar, a comprar, al proceso de gestión que tienen que hacer para que tengan el factor? Pero también han abandonado la atención en el ISSSTE, porque dice, si no me ofrecen nada, pues ¿para qué voy? Entonces yo ya les dije, empiecen a hacer el caminito con la clínica de medicina familiar para que los canalice con el hematólogo nuevamente después de que han perdido sus citas y todo el trámite. ¿Por qué? Porque los hematólogos, pues yo quiero entender que todos ya saben de la existencia de este factor, ¿sí? Y vayan viendo a sus pacientes. Entonces, si no tienen el contacto con los pacientes, pues lógico es que no saben de ellos. Entonces yo lo que les estoy diciendo a esos 2 hermanos, que vayan ya haciendo su caminito para que lleguen con el hematólogo. Entonces sí, a mí sí me interesa mucho que las autoridades tanto del IMSS como del ISSSTE puedan ir viendo la gestión de ese factor, ¿sí? Muchas gracias. Así es, muchas gracias. La verdad es que sí, es un poco labor de todos, sí, justo de que tengamos captados esos pacientes, solicitemos, porque me parece que este medicamento ya está ya tiene clave. Nosotros que estamos en la parte de salubridad, ya tiene clave, ya puede ser adquirido, pues tiene que ser solicitado por en este caso por el hospital, para que pueda ser distribuido, porque realmente comentaban un poco si podían tener hemartrosis o tenían hematomas musculares. La realidad es que sí. Incluso les digo, de repente debutan con hemorragias en el sistema nervioso central, que es bastante grave. Entonces son pacientes que tienen que estar en profilaxis, pues sí o sí, porque si no, pues ustedes saben perfecto que cada sangrado articular pues va dañando un poco la articulación, y finalmente pues eso es también algo que queremos prevenir. De repente los hematomas musculares son un poquito más difíciles de sangrar, de curar, de resolverse, porque yo siempre un poco les digo a los residentes, es como un bistec que está así sangrando y que se contractura, y que cada vez que el paciente se mueve vuelve a sangrar. Entonces si no tenemos ese factor que frene, pues está resangrando y se hace de verdad tremenda la rehabilitación, porque es muy doloroso para el paciente. Entonces sí creo que es una labor de captar al paciente, de saber que existe ese paciente, pero bueno, también que sabemos que ya existe el factor y que existe justamente la herramienta para tratar estos pacientes. Y creo que ese es un poco el sentido, que conozcamos todos, que podamos difundirlo, que incluso, bueno, creo que esto un poco los pacientes se enteran finalmente que existen opciones en el mundo, y que esas opciones han llegado al país, ¿no? Me pasó un poco con hemofilia B, que los papás sabían perfecto que existía algo diferente al factor y que nos preguntaban, y la verdad es que llegó muy pronto ese terapia de no reemplazo, y creo que eso pasa y que va a pasar, porque ya esto de que
no, pues quién sabe cuándo llegue a México. La verdad es que no, que llegan pronto al país y que existe la terapéutica apropiada e indicada y que podemos usarla en el paciente y pues que tengan una calidad de vida. Finalmente ese es nuestro objetivo, que sean individuos productivos, sanos, ¿no? Y que puedan tener una calidad de vida adecuada. Muchas gracias, doctora. Doctora, mencionaba algo sobre, dice que es más difícil la rehabilitación para los pacientes. Entonces, por ejemplo, estamos hablando que es un poquito más complicado que un paciente con hemofilia que tiene ya un daño articular y que si se quiere someter a una rehabilitación, pues por supuesto que a veces utilizamos terapia, sí se pone su profilaxis, pero en ocasiones a lo mejor son terapias que se tienen que hacer quizá a diario y no a diario se va a poner este tratamiento, sino que usa otras alternativas para poder mitigar el que no exista un evento hemorrágico. En este caso, con los pacientes de deficiencia de 10 que ya tienen alguna artropatía, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Sería el mismo manejo como con un paciente con hemofilia o se tiene que utilizar algo diferente con ellos? Sí, gracias. Lo que sucede un poco, afortunadamente les decía, es que el factor nos cubre más horas. La recomendación es siempre poner el factor el día que va a ser la rehabilitación más intensa, ¿no? A veces, afortunadamente, los factores pues viven diferentes horas en cada paciente y por eso a veces el tratamiento es tan personalizado. Pero la recomendación es, si por ejemplo hoy vas a hacer tu rehabilitación más intensa, ese día ponte el factor, a lo mejor haz los otros ejercicios que no sean tan intensos los otros días, pero siempre es una articulación fuerte, es una articulación que no sangra, entonces siempre la rehabilitación, incluso aunque no tengan daño articular, es fundamental para fortalecer esas articulaciones. Y con la deficiencia de factor 10 ocurre exactamente lo mismo. Hay que poner el factor el día que tiene la rehabilitación más intensa y sí nos puede cubrir un poquito más de horas porque vive un poco más de horas el factor 10 y ahí tenemos que personalizar un poco el fenotipo o el cómo está comportándose ese paciente, porque hay pacientes que hemos visto que desafortunadamente metabolizan muy rápido los factores y que a veces tenemos que dejarlos todos los días y a veces si la rehabilitación es muy intensa, pues bueno, le dejamos dosis intermitentes poco menores esos días, ¿no? Pero hay que ver cada paciente porque hay pacientes que con 2 veces a la semana están perfectos a pesar de que juegan fútbol y que hacen la rehabilitación y hay pacientes que solo van a la rehabilitación 1 vez a la semana y su articulación está continuamente con daño. Entonces, me parece un poco que hay que personalizar, pero sí, la recomendación siempre es el día que vas a hacer tu rehabilitación, ese día ponte el factor antes de ir a la rehabilitación, porque sabemos que ahí se va pues a gastar ese factor, ¿no? Y ser un poco más personalizada la profilaxis que se le da a esa paciente. Si estar necesitando la terapia, la rehabilitación 3 veces a la semana, pues esos 3 días ponte el factor, por favor, y en intermitente puedes hacer ejercicios, o sea, de menor impacto o pues valorar incluso dosis más pequeñas, ¿no? Exacto, sí, pues bueno, ahorita Cecilia creo que tiene una pregunta, ahorita le damos el micrófono. Nada más una última para mí, doctora. ¿Se ha evaluado si existe como von Willebrand, como hemofilia, si existe, por ejemplo, como von Willebrand, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3? ¿Existe algo así también con deficiencia de 10? ¿Ya tiene una evaluación? Hasta ahora solamente podemos decir, igual que en hemofilia de deficiencia de 8 o de 9, si es leve, moderado, severo. Les digo, existen esta nueva clasificación que propuso hace algunos años la red europea, pero bueno, aún así hay de verdad individuos que tienen 30% de actividad y tienen muchas manifestaciones, y hay individuos que tienen 2% y parece que pues no tienen nada, ¿no? El deficiente de 10 a veces no se comporta tan estrictamente como el deficiente de 8 o de 9. Y esto es un poco por estas mutaciones que les comentaba al principio, que les confieren a veces un menor fenotipo o un mayor fenotipo hemorrágico.
Entonces, hasta ahora lo clasificamos así tal cual nos sugiere la federación y realmente nosotros pues encaminamos un poco el tratamiento de acuerdo al fenotipo, porque también ustedes han visto deficientes de 8 o de 9 que de repente los clasificamos como moderados o leves, que es un poco por la técnica como nosotros cuantificamos el factor, y ellos tienen un fenotipo severo, ¿no? Pero es un poco porque de repente tienen ciertas mutaciones que cuando nosotros medimos el factor pudieran medirnos un poquito más. Entonces, a veces ahí hay que echar mano de otras técnicas de laboratorio para cuantificar bien a los pacientes. Son más caras y no existen en todo el país, como las cromogénicas, pero de repente ese moderado o ese leve que está con gran tendencia hemorrágica es un paciente que pudiera ser un candidato a que volvamos a repetir la medición del factor, pero de una manera cromogénica. Y el factor 10 particularmente tiene algunas mutaciones que le confieren a que sea un fenotipo menos o un fenotipo más hemorrágico, ¿no? Entonces, que lo clasificamos como 1, 2 o 3, no, pero sí por severidad y aparte, pues fenotípicamente cómo se comporte. Sobre rehabilitación, doctora, una pregunta. A los pacientes con deficiencias 10 también utilizamos agentes físicos y hablamos que llevan un tratamiento individualizado de rehabilitación, pero también es manejarlo como un paciente con hemofilia. Sí, en realidad nosotros incluso siempre tratamos un poco de que el paciente, aunque no tenga, porque de verdad ahora hay niños que nunca han vivido lo que es tener una hemartrosis, afortunadamente por la profilaxis. Ellos no saben realmente qué se siente tener esas auroras que les decía, ¿no? Nosotros tratamos un poco de que siempre tengan terapia de rehabilitación, porque justo lo que les decía un poco es la articulación fuerte, es aquella articulación que no sangra, ¿no? Entonces eso es algo que ellos tienen que tener siempre muy en cuenta, sea la deficiencia que sea, que justamente si nosotros fortalecemos esos músculos que protegen esa articulación, pues van a ser articulaciones que van a tender a sangrar menos, ¿no? Y de verdad, afortunadamente, hay niños que nunca han sabido qué se siente tener una hemartrosis, ¿no? Entonces creo que eso es un objetivo que al menos deberíamos de siempre tener, ¿no? En cuenta que ahora, por ejemplo, de repente los niños son más activos, más pues traviesos, se avientan y no sé qué, pero bueno, también pues concientizarlos un poco de, bueno, nosotros te ponemos factor, pero bueno, te vuelves un individuo que coagula prácticamente como cualquier otro, pero no es que vuelvas y seas Superman, ¿no? O sea, tienes que tener cuidado, tienes que acudir a tu rehabilitación, tienes que, en ese sentido, pues proteger ciertos lugares, la cabeza es fundamental, ¿no? Yo siempre les digo, solo tienen una cabeza y si esa cabeza se daña, pues no tenemos otra, ¿no? Entonces, la rehabilitación siempre es fundamental en el manejo del paciente con una deficiencia de factor, ¿no? La que ustedes quieran, ¿no? Porque muchas de ellas siempre, dependiendo del fenotipo de cada paciente, pues pueden tener hemorragias musculares o articulares. Entonces siempre hay que proteger esa articulación y recibir terapia, incluso aunque no tengan pues daño articular, justamente para fortalecer la articulación. Pero básicamente sí, los ejercicios que ustedes pues muy amablemente les ponen ahí en la casa y demás, nos ayudan mucho a que se fortalezca y a que tengan ese objetivo de no saber nunca qué se siente tener una hemartrosis. Perfecto, doctora. Entonces estamos hablando de un tratamiento preventivo, terapéutico y seguir dándole al paciente la importancia que tiene hacer ejercicio. Doctora, tengo una pregunta. Dice, ¿cómo se sabe que esos pacientes metabolizan más rápido? ¿Es por un estudio de farmacocinética que hacen, doctora, o es una evaluación que ustedes tienen? No, básicamente lo mencioné un poco porque pues sabemos mucho más de lo que pasa con 8 y 9.
en donde mandamos farmacocinética y sabemos cuánto vive el factor en particular en ese niño. Hasta ahora, sí, yo sí creo que debería de hacerse una farmacocinética prácticamente con cada factor que pongamos en un paciente para saber qué esperar de ese paciente. Pero no se tiene tanta experiencia porque, por ejemplo, las farmacocinéticas que te estiman, por ejemplo, de 8 o de 9, pues son estudios que se han hecho con grandes poblaciones y que tú ya nada más metes ciertos datos en una plataforma y te calcula de una manera rápida lo que le vive el factor a ese paciente. Desafortunadamente para 10 no tenemos tanta experiencia como para decir, podemos decir y calcular la farmacocinética, pero justamente creo que todo esto, pues vamos hacia allá. Finalmente, así fue como empezó a utilizarse la farmacocinética en 8, ir juntando pacientes, ir haciendo justamente datos y cinéticas poblacionales que luego pudieron extrapolarse hacia otros niños y que ahora, por ejemplo, esas plataformas que son canadienses, nosotros con 2 determinaciones de factor 8 podemos decir este paciente le vive más o menos este tiempo el factor. Entonces podemos personalizar un poco el tratamiento y decir este paciente pues no necesita que se lo pongamos cada 2 días, sino cada 3, o sí necesitamos ponerle un poco antes porque el factor lo está viviendo un poco menos. Y la recomendación es cada vez que uno cambia de factor, pues deberíamos de hacer una farmacocinética del factor que estamos poniendo. Para algunos fármacos es complejo, por ejemplo, para von Willebrand es complejo porque casi todos los factores son derivados plasmáticos de von Willebrand. Existe un recombinante, pero ese sí todavía no está disponible en México y aún así tenemos que ponerle, antes de usarlo, factor 8 para que tenga como esa unión. Y bueno, aún no tenemos tanta información para factor 10, pero creo que justo para eso vamos y para tratar de juntar pacientes y empezar a hacer este tipo de farmacocinéticas y personalizar los tratamientos y decir, este paciente, pues sabemos más o menos la vida media del factor, pero bueno, en este paciente vive menos o está viviendo un poquito más, ¿no? Lo hemos hecho, por ejemplo, aquí en el INP, lo he hecho con algunos de 13, por ejemplo, de factor 13, el factor 13 que puede vivir hasta un mes, ¿no? Hay pacientes que no es que le viva un mes, le puede vivir hasta 6 semanas. Entonces, eso nos permitió decirle al paciente que viene desde Guerrero, no venga cada mes, sino venga cada 6 semanas. Entonces, es un poco, pues, ir midiendo el porcentaje de actividad y también ver al paciente, porque, bueno, podemos decir, el paciente tiene más del 5% de actividad, está perfecto, pero el paciente está teniendo manifestaciones hemorrágicas, se vuelve un poco complejo, ¿no? Porque no todas las deficiencias se comportan como la deficiencia de 8 o de 9, que es como, ya sabemos que los severos van a comportarse de esta manera, los moderados de esta y los leves de esta. En otras deficiencias, particularmente 10, fibrinógeno, no se comportan así tan estrictamente, sino que cada quien tiene como un patrón ya de cómo va a tener esas manifestaciones hemorrágicas. Muchas gracias, doctora. Mari, por favor, adelante. Sí, bueno, yo tengo una duda. ¿Esta deficiencia en las mujeres se puede presentar también en forma adquirida? Sí. Casi también de todos los factores podemos tener una deficiencia adquirida de factor, pero ahí también tenemos que pensar un poco la condición del paciente porque digamos que tiene un inhibidor contra ese factor, ¿no? Pero ese inhibidor se creó por alguna situación inflamatoria, neoplásica, inmune, pero prácticamente podemos hacer inhibidor contra cualquier factor, sí. Y tenemos que, ser un poco ahí, cautos en cómo manejamos al paciente, porque no es que sea del todo deficiente. Tenemos que tratar la causa del por qué se está creando ese inhibidor, pero ayudarlo con algo para que coagule. Entonces, cuando tenemos un inhibidor de cualquier factor, pues ahí tenemos que hacer que el paciente coagule, porque realmente esos pacientes tienden a tener hemorragias muy severas
Entonces ahí echamos un poco mano de estos agentes de esquivamiento que les llaman, o bypass en inglés, que nos hacen coagular por una manera diferente mientras tratamos la causa del por qué está desarrollándose ese inhibidor. Pero sí, podemos crear prácticamente inhibidor contra cualquier factor, ¿no?, de la coagulación. Ok, muchas gracias, doctora. Primero le doy la palabra a Héctor Barrón, porque Héctor quiere hacer una pregunta. Adelante, Héctor. Buenas tardes a todos. Oiga, llegué un poquito tarde cuando inició esta plática. Quiero preguntar si la incidencia de hemofilia A es de 1 cada 5,000 hombres nacidos y de hemofilia B es de 1 cada 30,000. En este caso, la deficiencia de factor 10, ¿de cuál es la incidencia? ¿1 de cada cuántos? Bueno, como les mencionaba, sí, muchas gracias, es mucho menos frecuente. Se dice que pudiera ser de 1 en 1 millón. Sin embargo, como les decía, creo, y no solo, bueno, es que lo creo, es que lo han compartido muchas sociedades, incluso internacionales, que estemos subdiagnosticando a los pacientes con deficiencia de 10 o mal diagnosticándolos, encasillándolos en otro rubro. Hay un rubro incluso que la Federación Mundial cada 2 años da un reporte de las enfermedades hemorrágicas, y hay un rubro que siempre reporta como enfermedad hemorrágica no identificable. Creo que esas enfermedades no identificables siempre se quedan ahí como en un rubro que no sabemos si es porque no se pudo diagnosticar adecuadamente, si es porque realmente hay algunos pacientes que no logramos llegar al diagnóstico, pero justamente porque existe ese porcentaje de pacientes que no es nada despreciable, que pudiera ser hasta del 7%, justo en el último reporte que dio hace 2 años la Federación, se quedan como trastornos hemorrágicos no identificables, pero hasta ahora se sabe que esto puede ser así reportado oficialmente 1 en 1 millón. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Pues Moni, perdón, no había visto que estaba también Mónica, también nos acompaña. Pues yo creo que algo que sería importante saber, ¿en dónde ya contamos, en qué instituciones contamos con este tratamiento, para que así nuestros presidentes puedan echar mano de él y poder informar a la comunidad de que ya está en las instituciones de salud? Gracias, Mine. Hola a todos. Aún estamos realizando la gestión en los diferentes institutos. Ahorita estamos trabajando bajo el rubro de paciente específico. Entonces, incluido en ninguna institución, Mine, pero sí estamos haciendo gestión en cada una de las instituciones para la compra de paciente específico. Pero ya está disponible. Ahorita la ventaja es que ya tenemos, como lo comentó la doctora Mara hace un rato, ya contamos con la clave de cuadro básico interinstitucional, que eso de alguna manera nos facilita el que puedan comprarlo. Efectivamente, Moni. Y sí, compañeros, aquí algo que es muy importante, el ya tener un tratamiento, una clave, es más fácil de ingresar, y sí, efectivamente es por paciente específico, así como en su momento fue también deficiencia de factor 13, y que bueno, ya aun cuando ya está, pero no está tan como a la mano de todos, ¿no? Siempre hay que estar ahí solicitando a las instituciones a que lo tengan. Entonces, ahorita con esta información que nos están dando, pues creo que ya podemos hacer nuestro scouting con las instituciones y buscar dónde están nuestros pacientes para poderles brindar la información y que acudan a la institución para decirles que pues que ya lo hay, ¿no? Porque creo que es justo que ellos tengan un tratamiento y ya no tener los tratamientos anteriores si ya tenemos uno específicamente para deficiencia de factor 10. Doctora, le agradezco nuevamente este apoyo que nos brinda, esta información que nos está dando. Es un poco complejo la deficiencia de factor 10,
de repente puede sonar como que es de susto porque todavía no lo conocemos como conocemos hemofilia desde hace mucho tiempo, y porque es como que nuestra experiencia, ¿no?, con hemofilia. Pero sí, efectivamente, cualquier otra deficiencia de la coagulación también es muy importante. Y también ya vamos conociendo más sobre von Willebrand, pero con otras deficiencias sí, siempre es un poquito más complicado. Y esto justamente puede llevar a un diagnóstico erróneo en cualquier paciente, ¿no? Y usted ya lo decía, puede ser así como hay hemofilia adquirida, hay von Willebrand adquirido, puede haber cualquier otra coagulopatía adquirida. Y pues lo importante es que poco a poco nos estamos acercando a tener tratamientos, y es, creo que algo importante que ya tengamos un tratamiento en específico para ciertas coagulopatías, y que justamente es lo que debemos de conocer, y sobre todo nosotros como representantes de todos los pacientes en los diferentes estados de la República, pues tener esta información para que podamos solicitar a las instituciones y a las autoridades correspondientes lo que los pacientes están necesitando. Y como bien dice, doctora, ese censo es muy importante porque si bien es cierto la federación tiene un censo, pero es un censo muy pequeño en cuanto a deficiencia de factor 10, y necesitamos trabajar en ello, y justamente para que no se pierdan esas vidas que se han llegado a perder por no tener el conocimiento, y que podemos equivocarnos también nosotros como representantes, porque se comporta casi como una hemofilia o un von Willebrand, ¿no? También tienen hemorragias articulares, también tienen hemorragias intracraneales, también rectales. Entonces es muy parecido, pero no es lo mismo. Entonces, pues sí, por supuesto que todavía nos falta mucho por aprender, pero como dice usted, vamos avanzando poco a poco, y con la directriz de ustedes, que son los expertos, pues nosotros vamos a aprender un poco más para poder brindar esa información adecuada a nuestra comunidad. Pues nuevamente reitero el agradecimiento a la doctora Mara. Nuevamente, muchísimas gracias. A ustedes, de verdad, les agradezco la invitación, y por supuesto, nosotros en el INP pues siempre estamos súper abiertos a este tipo de difusiones. Yo, como parte de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, también tratamos un poco de contribuir difundiendo actividades, porque de repente hay mucho desconocimiento. Tratamos de traer personas que nos ayuden, nos den pues herramientas, como estas herramientas que existen ya en el mundo, que realmente ahora, con todo esto que estamos comunicados por internet y por estas redes sociales, pues a veces es un poco más fácil tener comunicación con expertos de otros lugares y que nos den su experiencia, su expertise, ¿no? Y la verdad es que para nosotros siempre es un gusto poder colaborar en estas actividades de difusión. Gracias. Bonito. A todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye, Gracias. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales para más información.